Bueno, vamos a hablar un poquito de economía y vamos a recordar que dijo en ese rally, en ese discurso que dio en el día de ayer celebrando sus 100 días de gobierno, sobre el tema de los aranceles y sobre el tema específico de los autos para entrar en materia económica. Vamos a escucharlo. I've already proudly imposed a 25% tariff on all foreign automobiles, any foreign car, like they do to us. This is going to create more jobs in this state and this country, and to help these automakers bring their factories home as rapidly as possible, I've just signed an executive order to give partial tariff rebates to any company that assembles its cars right here in the U.S. In other words, if they can't make it in time because they have to do it here, otherwise they haven't, I'm giving them a little bit of a break, right? They took in parts from all over the world. I don't want that. I want them to make their parts here. But I gave them a little bit of time. It's 15% and then 10% of the parts, so it's not so bad. Somebody would say, oh, well, that's a change in parts. It's not. It's called a little flexibility. The guys were crying. They love it. Everything's good. But just in case we can't get everything in time, we gave them a little bit. So it's 15% of the parts, and then it's 10% of the parts. We give them a little time before we slaughter them if they don't do this. Right. They're going to make so much money. They're going to have so many jobs. Bueno, pues yo creo que hay poco que añadir. Vamos a entrar en ese aspecto, Dan, porque el presidente obviamente ha establecido un plan, ha elaborado un plan. Ningún plan se puede llevar a efecto de un día para otro, ni siquiera con 100 días ni con 200 días. Es decir, después de 4 años de absoluto desastre en todos los temas, tratar de encauzar un país no se puede pedir, y esa es la realidad, que se haga en la celeridad que muchos quisieran. ¿Qué opinas tú sobre este tema de los aranceles y qué opinas sobre esas inversiones que están llegando también extranjeras ya en este momento a este país? Pues yo creo que el país está esperanzado de que la conclusión final va a ser positiva en cuestión de crecimiento económico con esto de los aranceles. Pero te tengo que ser sincero, sí está generando mucho nerviosismo, claro, incertidumbre, ¿verdad? Porque pues cuando se trata de negociar con arriba de 200 países, estás esperando en esos resultados. Y como tú has dicho, Mariana, esto no se da de un día para el otro. Creo que los votantes están un poco frustrados por también las trabas jurídicas, ¿verdad? Donde se están intrometiendo los jueces en todo y las distracciones, pero también porque hay ciertas cosas, como dices tú, que sí son a largo plazo y tenemos que ser pacientes en ese sentido. Lo que pasa que viene ya encima lo que son las elecciones de medio plazo, claro, the midterm elections. Entonces, eso tiene mucho que ver, porque si no hay un resultado inmediato, entonces hay ese nerviosismo, esa incertidumbre, resulta en votos a favor del partido opuesto, porque ellos pueden manipular el mensajeo. Y ya sabemos que los medios de comunicación están al lado de estas personas. Aún así, yo creo que tampoco no podemos ignorar lo que es el sentimiento del pueblo americano en todo esto. Entonces, yo creo que las prioridades tienen que seguir siendo lo que es la frontera, el crecimiento de la productividad económica, reducir lo que es el gasto gubernamental y manejar la inflación. Y yo creo que los aranceles van a ayudar en eso. Esas negociaciones que se están haciendo sí van a dar resultado. Yo estoy confiado que sí, pero lo que preocupa es un poco las distracciones también de 140 órdenes ejecutivas y cómo se va a alargar lo que es este proceso de los aranceles. Le va a complicar la situación al presidente si pierde escaños en la Cámara de Representantes y ojalá que no suceda en el Senado, porque entonces sí se le complica más. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que has hecho un análisis brillante. Yo creo que esa es la realidad a la que estamos viviendo en este momento. Por eso yo hablo de darle tiempo al tiempo. Hoy por hoy, la situación es de nerviosismo absoluto, porque la gente quiere resultados ya, y tienes además una campaña mediática y tienes una oposición que está entrando a saco precisamente con eso y tratando de incidir en lo que está ocurriendo. El presidente, yo creo que ha dejado un tiempito prudencial, por eso no puso los aranceles en efecto al día siguiente, para dar ese margen de negociación en lo que me parece, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que él es un gran experto en el tema de la negociación. Pero es obvio que lo que está diciendo Dan, Esteban, es cierto, eso crea nerviosismo y tenemos unas elecciones prácticamente, aunque pensemos 2 años, a la vuelta de la esquina. Fíjate, María, no hay algo más cobarde en los negocios que los capitales y las inversiones. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado. El mercado especulativo
no está por encima del pueblo americano. Y eso es lo que el presidente Trump está tratando de revertir, que aquí había un mercado especulativo que vivía del sudor y el fuerte trabajo del pueblo americano, y el presidente Trump invirtió esa prioridad. Entonces le está dando prioridad a lo que llaman los trabajadores de cuello azul, que es el que sostiene la economía de este país. Las inversiones están llegando, la economía se va a recomponer. Estamos tratando de, la burocracia, como lo dijo Dan, se está recortando. Dodge ha hecho un trabajo increíble. Creo que la cifra supera los 150 mil millones de dólares que se han recuperado. Exactamente. Si tú visitabas, yo estuve hace poco en Washington y visité un edificio federal, estaba totalmente vacío. Después, a las 2 semanas regresé, estaba lleno de trabajadores. Entonces tú estás viendo que estamos cambiando inclusive una cultura que heredamos desde la pandemia, que fue muy mal manejada por la administración de Biden, porque permitió que gente, la mayoría de los empleados federales, se fueran a su casa y tuvieran 2 o 3 trabajos, inclusive que ni trabajaran, pero que cobraran. Entonces, venía un barco con una inercia a un rumbo de choque, y el presidente Trump está deteniendo el barco. Todavía no ha podido. No podemos aspirar que en 100 días tú no curas un cáncer que había en la sociedad americana, en una administración federal que era realmente la causa de ese cáncer, que tenía metástasis y tumores por todos lados. Entonces, no solo en lo interno, estamos hablando de lo externo. La última encuesta de Atlas Intel, que tú bien conoces, que fue la única encuestadora que dio al presidente Trump ganando en todos los swing states y en todo el país, la última la estuve revisando anoche. El 51% del pueblo norteamericano está de acuerdo que se le aplique tarifas al peor enemigo económico, que es China. Y eso es una cifra que a mí me sorprendió, mientras que el 41% dice que no. China ahorita, hace unas horas, canceló la compra de soya más grande a Estados Unidos, porque estamos en una guerra económica con un monstruo que se está comiendo al mismo. China está quebrado, nosotros somos el 3% de la población mundial, el 3.7%, pero somos el 37% del mercado mundial. Entonces, estamos en una guerra. El presidente Trump es un general de 10 estrellas que sabe de negocio, porque alguien que me diga qué presidente en las últimas 50 décadas ha tenido la experiencia de negocio y de empresario que ha tenido el presidente Trump. Absolutamente ninguno. Biden nunca administró ni siquiera un abasto, una bodega. Bill Clinton tampoco. Obama menos. Son burócratas que nunca tuvieron responsabilidad, nunca pagaron un cheque en su propio bolsillo. Lo que han hecho es vivir de la burocracia. Entonces, el presidente Trump, reposicionando los Estados Unidos, está haciendo lo correcto. No es justo que tú me cobres a mí 120, 150% y yo te cobre a ti el 10 o no te cobre. Eso tiene que cambiar. Nos duela o no, va a cambiar. Y yo creo que en las elecciones de medio término el resultado va a ser positivo, porque los resultados de las medidas económicas y todas las medidas que está tomando en materia interna y externa del país van a tener fruto para las elecciones de medio término. Yo creo que Dodge ha sido una de las piedras en el zapato para los demócratas, y lo vimos además en ese primer discurso que el presidente hizo ante el Congreso. Ya en ese momento estaban con los cartelitos y ni siquiera eso se había puesto prácticamente en marcha. Voy a recordarles una cita que dijo el presidente también ese 20 de enero, y me parece muy significativo, porque este discurso del 20 de enero fue el mismo que hizo en el mes de septiembre, el mismo que hizo en el mes de julio, el mismo que hizo en el mes de mayo del año anterior. Quiero recordárselo. Dice: nuestras libertades y el glorioso destino de nuestra nación ya no van a ser negados. Restauraremos de inmediato la integridad, la competencia y la lealtad del gobierno de Estados Unidos. Para devolver la competencia y la eficacia al gobierno federal, mi administración establecerá, como les dije, el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y ese día firmó la orden ejecutiva para establecer Dodge, renombrado el Servicio Digital de los Estados Unidos de la era Obama como el Servicio Dodge de los Estados Unidos. Dan, esta ha sido la piedra realmente del zapato de los demócratas, y creo que una de las grandes controversias que ha tenido con el pueblo en general.
porque hay que decir, nada es perfecto, no voy a decir que todo lo que se haga es perfecto porque no es así. Yo creo que incluso USAID tiene partes que son muy positivas y que ayudan a una gran parte de otras poblaciones a lo que está encomendado, que es al desarrollo y al mantenimiento de esas sociedades. Pero vimos el despilfarro absoluto que hay y sin embargo se convirtió en que vamos a retarlo porque es que está mal que se ahorre dinero al bolsillo del contribuyente. Yo creo que este tema en particular, Marian, es emblemático de la izquierda, del Partido Demócrata, en que inmediatamente brincaron a la defensa del malgasto, del abuso, del fraude que vimos y que expuso Dodge con todas estas investigaciones que hicieron en estos departamentos, a la defensa de los burócratas que participaron y contribuyeron a este fraude, a este robo, a este saqueo de nuestro dinero presupuestario. Y todavía lo están haciendo, ¿verdad? Yo creo que lo que ofrece la izquierda es este tipo de expandir el gobierno, de defender el gobierno, de defender el sindicato. Los sindicatos que crecen nada más lo que es el crecimiento administrativo en las escuelas públicas, pero devalúan lo que es la autoridad del padre y les importa un poco los resultados educativos de los niños, que residentes indocumentados puedan votar en las elecciones, que migrantes criminales, pandilleros indocumentados no sean deportados, que hombres biológicos, por ejemplo, también se puedan desvestir en frente de nuestras hijas, de que subversivos, agitadores, estudiantes con visas en nuestras universidades acosen y ofendan a estudiantes judíos, que esas personas sean protegidas. Una vez más, defendiendo lo que es este gasto desmedido que vimos con esta cosa, que las universidades practiquen la discriminación cuando se trata de aceptaciones de estudiantes en sus salas. Caso tras caso, el activismo jurídico, lawfare, el vandelismo que estamos viendo con Tesla. ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué defienden ese tipo de actividades, esas cosas antiamericanas que yo creo que dañan a una sociedad y le dan continuación a lo que es la criminalidad? Es lo que la gente le frustra. Pero bueno, en ciertos estados siguen votando por estos liberales, por esas personas que le están arruinando las ciudades como San Francisco, que era una joya. Ahora es una basura. No entiendo la mera verdad, pero ahí lo tenemos. Mira, hoy justo se lo estaba mandando a nuestros compañeros a mis compañeros del programa de radio, porque quería que tratáramos este tema mañana, por ejemplo. La ciudad de Nueva York ha perdido $9.000 millones de ingresos frente a Miami, por ejemplo, y Palm Beach en 5 años. Los 2 condados de la Florida han atraído hogares con ingresos muy superiores a las 6 cifras. Los 4 años anteriores han arrojado a que esa gente venga a buscar estados republicanos. Es decir, lo que tú has dicho se condensa perfectamente en esa cifra, pero es que además la gente que está llegando acá no es solo de Nueva York, es de San Francisco, es bueno, casi todo California, porque Los Ángeles, etcétera. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque Dan ha dado con 2 temas fundamentales: la educación y el tema, por ejemplo, del abuso que se ha cometido con las mujeres, con las niñas, con las atletas, frente a la falta de sentido común al querer imponer que un transgénero que tiene todos sus derechos y que, por supuesto, Dios lo bendiga, es un hombre o es una mujer, dependiendo de cómo quiera sentirse. Ya regresamos.